¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios sobre la entrevista de ayer con la vicefiscal general Marta Mancera. Por supuesto, podemos hablar de eso. Vamos a tener hasta las 8:40, pero también les quiero compartir un reporte con el detrás de cámaras del encuentro del presidente Petro con los más ricos de Colombia. Ustedes saben que esto viene precedido de unas tensiones que tienen que ver, digamos, con el programa económico del gobierno, con algunas de sus reformas, también con tensiones directas con algunos empresarios. Hace apenas 3 meses, Gustavo Petro pidió que se reabriera la investigación por el caso de Brecht, que implica de manera tan seria al Grupo Aval, y pues obviamente se esperaba que eso causara tensión. Nadie había hablado de eso directamente, pero existía una esperable tensión entre el anfitrión y los invitados. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha construido su carrera con un programa de reivindicación social que muchos encuentran agresivo frente a los grandes empresarios. Ayer se vieron cara a cara con el jefe del Estado y 11 de las personas más ricas de Colombia. Los banqueros Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, líderes del Grupo Aval, dueños del Banco de Bogotá, del Banco de Occidente, la Corporación Financiera Colombiana, de empresas de construcción, en fin, el grupo empresarial más grande de Colombia. Carlos Julio Ardila, cabeza de la organización Ardila Lule, dueña, entre otras, de las empresas Postobón, Incauca, RCN Radio y RCN Televisión. Alejandro Santo Domingo y Carlos Alejandro Pérez, controlantes del grupo Valorem, antiguamente conocido como el Grupo Santo Domingo, dueños del canal Caracol, el diario El Espectador, la cadena radial Blue y las tiendas de Uno, entre otras empresas. Pedro Carvajal, presidente del Grupo Carvajal. Harold Eder, cabeza del ingenio azucarero Manuelita. César Caicedo, el hombre al mando de Colombina. Carlos Eduardo Pacheco y Luisa Pacheco. Por cierto, ella fue la única mujer empresaria presente en la reunión. Los Pachecos son los controlantes del grupo Scotia Bank Colpatria. Y Carlos Enrique Cavalier, líder de la productora láctea La Alquería. La reunión duró un poco menos de 5 horas y el tema principal fue la necesidad de forjar un acuerdo nacional para que el gobierno oiga con atención la voz de los empresarios y los dueños de las grandes compañías del país atiendan las necesidades de cambio social que pregona el presidente Gustavo Petro. En una reunión con tantas personas acostumbradas a mandar, es difícil que una voz se destaque por encima de las otras. Sin embargo, varios de los asistentes al encuentro coinciden en que Luis Carlos Sarmiento Angulo concentró durante muchos momentos la atención de todos los asistentes. El banquero de 90 años, ya está cerca de cumplir los 91, hizo gala de una gran lucidez, cuando el tema fue la necesidad de desarrollar el Chocó como una forma de desembotellar grandes áreas de producción de Colombia. Sarmiento Angulo mostró un conocimiento deslumbrante de la geografía de la zona. Sobre un mapa enseñó las posibilidades y oportunidades de la llamada Conexión Chocó. Sin tocar una calculadora, expuso los números de cuánto podía valer cada parte del proyecto y cuáles son las utilidades sociales que puede dejar. También mostró la cantidad de kilómetros que deberían construirse, el costo del valor del cemento necesario para las obras e ideas sobre posible financiación. En fin, el hombre mayor de la reunión fue también quien más habló en público y quizás el que más tiempo de conversación individual tuvo con el presidente de la República, ya que estuvo sentado a su lado en la mesa. El menú fue sencillo, pero a todos les encantó: posta cartagenera y puré de yuca. El postre fue helado de frutas, maracuyá, curuba y banano, servido en las propias frutas. No se ofreció licor en la reunión. La bebida oficial del encuentro entre el mandatario y los empresarios fue cola román, la más cartagenera de las gaseosas, producida hoy por FEMSA Coca-Cola. Carlos Julio Ardila, presidente del grupo empresarial controlante de la competidora Postobón y quien no consume sino bebidas producidas por ellos, se refugió en el café y el agua con hielo. Para no romper su costumbre, no probó la refrescante cola román dietética que hizo las delicias de los otros asistentes. Carlos Eduardo Pacheco, presidente de la Junta Directiva de Colpatria, hizo énfasis en la necesidad de encontrar propósitos comunes por el bien del país y señaló que más allá de cualquier diferencia política, es necesario que gobierno y empresarios remen en la misma dirección para superar los retos que afronta y afrontará la economía nacional. Harold Eder, de Manuelita,
puso su mayor atención en lo que llamó la formalización de las economías populares. El magnate azucarero sostuvo que apoyar a las pequeñas empresas para que tengan acceso a crédito costeable y a mayores oportunidades de comercialización podría ser el mayor motor de desarrollo del país. Carlos Enrique Cavelier de la Alquería expuso ideas sobre el uso más racional del campo para aumentar la productividad y al mismo tiempo cuidar el planeta, un postulado que está en el ideario de Petro y que llamó poderosamente la atención del presidente. Bueno, al final de la reunión, gobierno y empresarios descubrieron que están de acuerdo en muchas más cosas de las que imaginaban inicialmente. Estos eran algunos detalles de la reunión que quería contarles. Por supuesto, estoy listo para responder cualquier pregunta que tengan ustedes sobre este o sobre cualquier otro tema y decirles que les agradezco mucho que sigan nuestras transmisiones en Facebook, que se suscriban al canal de YouTube, por favor háganlo, compártanlo con sus amigos, así podemos seguir creciendo este grupo para comentar las noticias del día y para que todos hablemos de lo que opinemos, que podemos opinar de maneras muy distintas, pero siempre vamos a oírnos con respeto. Vamos con la primera persona. Don Diego, ¿desde dónde se comunica, don Diego? Hola Daniel, ¿cómo estás? Te hablo de acá de Medellín. De Medellín. Qué bueno, señor, lo Bueno, oigo con atención. es la primera vez que te veo y la verdad que admiro mucho y aprecio ese labor tan profesional que de alguna otra manera pues le brindas acá nacional e internacionalmente con ese puesto tan importante que tienes en Univision. Entonces, de igual agradezco mucho esa profesión. Daniel, solamente para rápido preguntarte de ahorita el proceso de la fiscalía está ya para diciembre, pero el magistrado Botero creo que quiso impugnar la tutela que le salió en contra. Entonces, esto podía dilatar, esto podía de alguna otra manera generar eso que tú ahorita estabas mencionando respecto a aplazar o que pueda generarse el, el tiempo de la fiscalía pueda extenderse un poco más. Y por otro lado, la pregunta también era del proceso de la registraduría. ¿Tienes algún concepto de esto? Este proceso que supuestamente por ahí, por la W, escuché que hay dos personas que están como que tienen estas mayorías y posiblemente puedan quedar, pero tienen también como esta influencia de la política tradicional. Y por último, solamente para que también hablas mucho de este tema, pero siempre lo veo como complejo, porque no se puede de pronto hacer una, no sé, como un acuerdo periodístico entre los directivos para generar una transparencia, sobre todo de fuerzas y también de posición política, ¿no? O sea, a veces lo que hace el espectador con el directivo, el señor Cano, y bueno, es muy interesante como él dice los errores y por qué eso no se puede como generar un consenso a nivel periodístico dentro de lo que es la realidad colombiana informativa. Daniel, muchas gracias y de verdad Muchas que gracias, como don Diego. Primero, lo de la fiscalía, señor, eh, estamos en una época del año. La rama judicial tiene unas vacaciones colectivas que se conocen como la vacancia judicial. No la vagancia, sino la vacancia judicial. Después de la segunda semana de diciembre entran en receso todas las cortes, los tribunales, los juzgados y la Corte Suprema de Justicia entre esos. Entonces, digamos, aquí hay unas sesiones plenas para discutir que va a ser solo una en lo que queda del año. Bueno, realmente dos, porque hay una en donde van a citar a las 3 aspirantes a la fiscalía para oír sus planteamientos. Creo que es una presentación de 10 minutos nomás. Entonces ellas harán la presentación de su percepción, su visión de la fiscalía y lo que piensan hacer ahí ante la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Después hay otra sala en donde se va a abrir la votación. Y después la siguiente sala viene el 22 de enero. El periodo del fiscal Barbosa se acaba el 14 de marzo. Y además esto se cruza con otras elecciones
porque hay varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varias vacancias que tiene que surtirse. Entonces, todo se mezcla con todo. Yo he hablado con algunos de los magistrados y con 2 de 3 que he hablado me dicen que sí es posible que se surta una elección antes de la finalización del periodo fiscal. El otro me dice que ve muy apretados los tiempos y que es posible que las discusiones se amplíen, y como se necesita un número de votos mínimo para la elección del fiscal, que sea difícil conseguir ese consenso. Sobre el tema de la registraduría estoy investigando, entonces no quiero adelantarme sobre eso porque espero la semana entrante publicar sobre ese tema. Entonces, con su venia quisiera no adelantarme a eso. Y en el tema de los acuerdos entre directores de medios para buscar la transparencia y todo, siempre me ha parecido que es contraproducente para los ciudadanos que haya acuerdos en los directores de medios. Con buenos propósitos y a veces con malos propósitos, pero cuando he dirigido medios en Colombia, siempre asisto con un poco de temor y de reservas a las reuniones de directores de medios. Por ejemplo, cuando hay un paro nacional y nos invitan a que nos reunamos para establecer un mecanismo de autorregulación, que en últimas es un mecanismo de censura. Es para buscar formas, digamos, homogéneas de informar. Y yo creo que el derecho del ciudadano es tener diversas miradas sobre la realidad. Entonces, ponerse de acuerdo sobre lo que se debe informar y sobre cómo se debe informar, creo que aunque tenga buenas intenciones, termina siendo una práctica antidemocrática. Esa es mi visión, don Diego. Muchísimas gracias por su pregunta y por su participación.